Esta semana les propuse un foro para poder justamente ir haciendo ese trabajito que me interesa que ustedes vayan haciendo, de ir como tratando de relacionar la bibliografía que vamos trabajando, a su vez, con el aula y con la experiencia particular de cada uno, o con las experiencias como docentes, como alumnos, como acompañantes, ¿no? Es de su historia escolar, de transitar la educación. Así que puede ser desde diferentes ámbitos, porque he visto que varias de ustedes trabajan en escuelas, entonces bueno, quizás tienen también otro bagaje de experiencias que pueden servir para retomar los contenidos. Entonces la idea es como ir empezando a hacer esa ejercitación, de ir analizando experiencias del contexto, y el que no trabaja no se preocupa, porque es pensar en mis experiencias como alumno, o sea, el que no trabaja en escuela me refiero, es como recordar experiencias como alumno y tratar de ver si en mis experiencias ahora le pongo el nombre de la categoría que estamos trabajando ahora. Si esa es la intención, o sea, todos hemos transitado muchos años de escolaridad, como mínimo han transitado inicial, primaria, secundaria, y empezaron a transitar el profesor, o sea que tienen más de 12 años de escolaridad propia. Entonces, bueno, ver dentro de esas experiencias, ir buceando y analizando estas cuestiones a la luz de lo que vamos estudiando ahora. ¿Por qué? Porque ven que la semana pasada habíamos estado hablando de la didáctica, de que era una ciencia de la educación. Bueno, la didáctica toma como metodología de estudio y de investigación esto de analizar, ¿sí?, las experiencias educativas, y a través de las narrativas, o sea, de ir narrando y dejando por escrito experiencias personales como docentes, volviendo sobre las mismas, analizando en función de la teoría, repensando. Hoy por hoy ustedes todavía, algunos quizás sí, pero la mayoría no tienen experiencias propias desde el lugar de docente, pero sí ir pudiendo hacer ese ejercicio de ir mirando mi trayectoria, escribiendo, registrando y analizándola, me va a servir para que el día de mañana, desde un rol súper activo docente, donde yo soy el encargado de dar la clase, pueda seguir haciéndolo, ¿sí? Seguir registrando estas experiencias, seguir registrando estos aprendizajes, ¿no? Y también viendo a la luz de la teoría qué cosas nuevas puedo repensar y modificar sobre uno mismo, ¿sí? Porque la intención es esa, poder ir ver en los otros, pero también ver en uno mismo, para apuntar a la mejoría. La semana pasada alguna me dijo que lo que yo estaba planteando era como parecía muy utópico, y bueno, tiene que ver con que si no reflexionamos y no repensamos sobre nuestras prácticas, siempre va a quedar en la utopía. Si sí podemos pensar y repensarnos, vamos a poder pensar opciones de mejora, ¿sí? Entonces, no es que van a ser todas mis clases excelentes o todas mis clases pensadas de tal o cual manera, pero sí, si yo puedo empezar a repensar, voy a abrir nuevos caminos. Me acuerdo de una profesora mía de la universidad, que ella misma planteaba desde sus clases el hecho de tomar registro de lo que iba haciendo, le pedía a alumnos que le tomen registro, y ella después trabajaba sobre sus propias clases, y me parece súper rico, ¿no? Nosotros ahora tenemos, bueno, la opción del Zoom, del video, y que nos grabamos, así que podemos volver sobre nuestras clases desde otro lugar, que no solo cuando uno lo va diciendo. Pero ella nos comentaba, y para mí sus clases eran espectaculares, y era súper crítica y súper creativa, y sin embargo siempre tenía como cosas que decía, ay, esto lo puse en práctica en función de algo que me sugirieron mis estudiantes, esto otra cosa. Bueno, tiene que ver con esto, con ir repensando, ¿no? Así que bueno, los invito entonces en el foro a participar, ¿sí? Durante la semana. Igual está puesto por 2 semanas, así que si no lo pueden hacer esta semana, háganlo la que viene, pero traten de participar para ir haciendo este ejercicio que les va a ir preparando para trabajos posteriores, ¿sí? Bueno,
Ya les subí el Power que voy a trabajar esta semana, vi que varios ya, aunque sea, entraron y lo vieron. Y vi que varios más pudieron ver el material de hoy. El texto que vamos a ver completo es el de la introducción de Tadeu da Silva, y la resolución 311/16, esa vamos a ver solo algunas cosas, y después vamos a retomarla más adelante. Veremos quizás las primeras páginas y algunos conceptos principales, pero les va a ser de utilidad tenerla a mano para su práctica docente, porque es específica de educación especial. Bien, la semana pasada habíamos mencionado, ¿se acuerdan? Yo por las dudas lo puse en el Power para que le quede quizás a la que son, no sé, a mí me pasa que soy muy gráfica y me sirve tenerlo a la vista, que existen múltiples ciencias de la educación, que dentro de estas múltiples ciencias está la didáctica, ¿sí? Y que dentro de la didáctica podemos encontrar lo que es didáctica general y didácticas específicas. Esto a modo de repaso, porque me pareció que quizás había algunos conceptos que quedaban un poco mezclados o recordando, quizás alguna cosa que vieron en didáctica general. Y cuando hablamos de didáctica general estamos hablando de enseñanza, de evaluación, obviamente siempre la enseñanza, pero de evaluación, de currículum, todo a nivel más general. Y cuando hablamos de didácticas específicas nos referimos a que existen didácticas según niveles, ¿sí? Según nivel inicial, nivel secundario, nivel primario, según edad, ¿sí? Didáctica de la adolescencia, de la niñez, según disciplinas, didáctica de la biología, según características de los sujetos, ¿sí? Si son personas con discapacidad, por ejemplo, como es el caso de ustedes, hay una didáctica que va a abordar ciertas especificidades de esas áreas, y también el tipo de institución, si son instituciones en contexto de encierro o características bien puntuales. Y después, lo otro que repasamos la clase pasada, y se los puse en esta clase porque me preguntaron, entonces noté como hay una confusión, entonces por las dudas lo agregué, es que existen 4 factores presentes en todo proceso de enseñanza, que tiene que haber un aprendiz, un enseñante, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Alguien que desconoce algo, alguien que sabe eso que el otro desconoce. Un contenido, ¿sí? Que venimos trabajando con el concepto de contenido, que es ese saber que uno conoce y el otro no. Y un problema se debería generar para que este aprendiz tenga intenciones de aprender esto, ¿no es cierto? Algo me falta, algo necesito saber, ¿para qué me va a servir esto? Creo que los alumnos les pasa mucho, o las, ¿no? Estudiantes a veces te preguntan, ¿y para qué me sirve? Bueno, se debería generar como un problema o una situación que nos genere la necesidad de investigar, de ir más allá, ¿cierto? Claramente a veces se da desde el contexto, desde lo práctico, y a veces son generadas, porque son a veces cuestiones muy teóricas, que a veces el estudiante no siente la necesidad imperiosa de aprenderla, pero que desde una mirada más macro que tiene el docente, son necesarias que se aprendan. Y después habíamos visto que existían componentes didácticos y habíamos mencionado los componentes didácticos. ¿Se acuerdan que habíamos visto como los componentes dentro de una planificación que respondían a ciertas preguntas? ¿Por qué voy a enseñar? ¿Qué voy a enseñar? ¿Cómo voy a enseñar? ¿Qué, cómo, por qué, para qué voy a evaluar? Y después cuándo, dónde, con qué, etcétera. Que esto, perdón, profe, le hago una consulta, esto de por qué voy a enseñar, ¿no? Y lo que tiene que ver con los componentes, se ve mucho en los proyectos, ¿no? Sí, exactamente. Estos componentes didácticos los van a ver en proyectos, en unidades didácticas, en secuencias didácticas, en cualquier tipo de planificación. Más que nada cuando, claro.
tienen que estar. No, Claro, no es es, digamos, desde uno mirándolo, sí, claro, o sea, para el momento de planificar. al momento de que ustedes tienen que planificar, esto tiene que estar, y al momento de ustedes recibir la planificación de un docente, por si a ustedes les toca acompañar desde escuela especial, pero en una escuela de nivel, ¿no? Que bueno, eso lo vamos a mencionar en la reglamentación, también tienen que recibir una planificación que tenga estas cuestiones, ¿sí? Porque a ustedes les va a ayudar para poder saber, digamos, cuál es el rector, el propósito de esto que se está planteando. Si a mí solamente me pasan como docente especial, solo la actividad que se va a hacer, ustedes no pueden ir más allá sabiendo, pero realmente qué contenido o a qué se apunta, ¿no? Qué intenciones educativas, entendiendo como todo lo que está integrado en esto, porque quizás su estudiante no puede hacer la actividad que me están pasando. Claro. Entonces, si solo me dan la hoja del libro que van a trabajar, y me quedo corto, ¿no? Para poder hacer las configuraciones de apoyo necesarias, los acompañamientos, ¿no es cierto? Las Claro, adecuaciones. sí, siempre se genera, ¿no? Como un, digamos, un malentendido entre los objetivos y los propósitos, ¿no? Me ha pasado, que por ahí me gustaría que lo explicara cuál es la diferencia, me ha pasado por ahí en prácticas, en algún momento, ¿no? Que se me haya generado por ahí. Los objetivos tienen que ver con lo que yo aspiro que ese alumno aprenda, y los propósitos tiene que ver con lo que yo, digamos, estoy esperando, lo que se genere. Los propósitos tienen que ver con lo que yo me propongo como docente. Con esa actividad, Pero, claro. no, generar yo desde mi lugar docente. O sea, Sí, pero ya te digo, o sea, el objetivo es que, digamos, resultados concretos, podríamos decir, me propongo que mis estudiantes logren. Pero por otro lado, el propósito es qué pretendo yo lograr. Entonces, claro. generalmente la semana pasada yo les había dado ejemplos, siempre los verbos que se utilizan es favorecer, generar, sí, propiciar, ¿sí? ¿No? Porque promover, siempre están enmarcados. sí, promover quizás. Promover, exactamente. Promover. Ese tipo de palabritas las van a usar al momento de ustedes plantear los propósitos, porque justamente el propósito viene en función de eso. El docente se propone promover un espacio de diálogo, favorecer un espacio de autonomía, favorecer el acercamiento al autovalimiento en diferentes propuestas, ¿no? Entonces, después, yo lo que voy a poner como objetivo, ¿sí? Quizás más concreto, es que mi estudiante logre autovalerse en su higiene personal, en el uso de los elementos de higiene, ¿no? Quizás algo bien, bien concreto, dependiendo del estudiante que tenga yo delante, ¿no? Quizás es un súper desafío para mi estudiante ese objetivo que yo estoy planteando. Pero bueno, yo como docente tengo que promover que se generen espacios para que ese estudiante logre hacer estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, ese es en función de esto. ¿Por qué? Porque puede parecer como que sobra, ¿no? Puede parecer como, pero ¿y para qué pongo el propósito si ya estoy poniendo el objetivo y ya con eso me alcanza, sí, ¿no? Yo ya les adelanto la pregunta que capaz que se están haciendo. Bueno, porque volvemos a algo que vamos a ver más a ver esta clase, que tiene que ver con desde qué lugar me posiciono como docente. Entonces, si yo me voy a posicionar en una mirada más técnica, más, podríamos decir, tradicional, más desde el lugar de producto-resultado, ¿sí? Proceso estímulo-respuesta, un producto y el resultado. Entonces, no me importa en realidad lo que yo genere, favorezca. No, porque yo voy a seguir tales pasos y tiene que darse tal resultado automáticamente. Es un proceso educativo más fabril, ¿sí? Claro. Posicionado en ese lugar. Pero si yo me posiciono en un lugar más crítico,
no tengo que desconocer que el hecho de cómo presento las cuestiones, de cómo hablo, de cómo abro, de cómo genero un espacio de diálogo, qué sé yo, impacta o no en mis estudiantes y puede favorecer u obturar ese aprendizaje. O volver quizás a replantearse esos propósitos y decir, bueno, quizás con estos no lo logré, bueno, los puedo cambiar, puedo buscar otros recursos, otros propósitos. O ver si el propósito está bien planteado, o sea, ¿qué pasó que no estoy generando esto que yo quiero lograr? ¿No? O sea, algunas de las cuestiones de mi construcción metodológica o del clima áulico que estoy generando no está favoreciendo esta cuestión. Claro. La semana que puede pasada, suceder en especial igual, ¿no? ¿cómo? Que puede suceder, digamos, en especial que uno tenga determinados propósitos para un grupo y en realidad después en el momento de o dar la clase o de presentar algún tipo de actividad o lo que sea, quizás no sea lo que pensamos en realidad. Bueno, como les decía la semana pasada, la planificación es flexible y todo el tiempo uno la va adecuando, readecuando y reformulando. Y tiene que ver con esto, con que dependiendo desde el lugar en donde me posiciono, y más ustedes desde educación especial tienen que tener una mirada más crítica, nunca puedo quedarme con que ya yo lo escribí, lo puse, lo planteé, esto es lo que voy a dar, porque la dinámica de la clase puede ser otra. Esta clase no es específica para ustedes, pero la semana pasada me dio la casualidad de que me tocaba dar la misma clase con ustedes y con otro grupo. O sea, la misma bibliografía. Y fueron clases completamente diferentes, porque el otro grupo venía de unas temáticas que habíamos visto y ustedes estaban arrancando con currículum y se suponen que venían con cuestiones de primer año, que después vimos en la dinámica de la clase que quedaban algunas cosas como para reforzar. Entonces, uno podía presuponer que ciertas cuestiones ya las tenían sabidas y en la dinámica de la clase o surgieron unas preguntas o unas experiencias que hizo que la clase sea diferente. Y al finalizar la clase, una de ustedes me dijo que había sido como un poco violenta la clase, entonces yo dije, bueno, a ver, vamos a replantear, repensar cómo encarar la clase de esta semana, de escucharnos un poco inicial. Quizás yo soy muy, por mi forma de ser, muy ansiosa y cuando me pongo nerviosa hablo mucho y muy rápido y digo, bueno, a ver, cómo dar los tiempos o tratar de como ir de a poco o repasando ciertas cuestiones que quizás se dieron muy rápido y quedaron cosas a reforzar. Entonces, bueno. Claro, quizás también tiene que ver, profe, con el tema de que estamos como tan justos de tiempo, que debe surgir también para usted la idea de, bueno, que por lo menos los conceptos básicos los adquiramos antes de que termine, antes de que termine ese año también, debe ser eso. Sí, a mí me pasa que estoy entre el hecho de que obviamente las súper entiendo, porque sé que les queda poco de cursada y están encima cerrando todo y súper agotados, pero por otro lado yo tengo que arrancar, o sea, de cero una materia que ustedes la dejaron en diciembre del año pasado. Entonces claro, hay que como retomar y recuperar un montón de cuestiones que vieron el año pasado, encima en pandemia, en virtualidad, por Trump, o sea, hay que recuperar para poder avanzar y que ustedes puedan llegar, digamos, a lograr ciertos objetivos que me planteé en esta cursada que esperemos alcanzar, ¿no? Y también me planteé propósitos para la clase. Pero bueno, se entiende entonces que estos componentes didácticos voy a encontrar en los proyectos que yo tengo que generar como docente y a su vez que me tienen que alcanzar en el caso de que mi tarea sea como acompañar dentro de otra aula, ¿sí? En una escuela de nivel. Vieron que ustedes tienen como esas diferentes posibilidades, pueden estar dando clases en una escuela especial, exclusivamente, o también pueden estar acompañando estudiantes en una escuela de nivel, siendo docentes de especial. Entonces, bueno, tienen la planificación va a ser rectora en todas las instancias, y es necesario.
es necesario que tenga estos componentes, ¿sí? Bueno, después profundizaremos un poquito más. Les estaba mencionando esto, que desde la didáctica tienen estos nombres, estos paradigmas, enseñanza como actividad técnica o paradigma técnico, y enseñanza como actividad artística y política, o paradigma crítico, ¿sí? Y volvemos a lo mismo, ¿no? Desde estos dos, en el anexo de la clase les dejé algún punteo de conceptos, por si les interesa como volver y ampliar esto. No es que lo vamos a desarrollar, pero es como para que ustedes se acuerden de que yo puedo estar posicionado en un lugar en donde me parece que mi estudiante es uno más, o puedo estar posicionado en un lugar donde entiendo el contexto, entiendo que mis estudiantes son únicos, entiendo que es diversa las situaciones, diversa la construcción que se da, ¿sí? Y entonces, desde qué lugar me posiciono va a tener que ver también cómo voy a repensar mi clase, cómo voy a revisar lo que hice. Si yo me posiciono en un paradigma técnico y no repienso mi clase, porque mi clase ya, si la planifique bien, ya está, se supone que está bien hecha. Entonces el error está puesto, o el fallo está puesto solo en el estudiante, que logra o que no logra, ¿sí? Entonces, ojo, ¿no? La realidad es que en la amplia mayoría hemos transitado muchos años por experiencias de docentes muy posicionados en enseñanza técnica, ¿no? Entonces, quizás también hemos tenido buenas experiencias, ojalá que sí, de docentes que sí tenían una mirada como más crítica, más creativos, más abiertos a la diversidad, pero bueno, la realidad es que el haber estado tantos años en contacto con ciertos tipos de experiencias docentes, muchas veces nos pasa de volver a repetir ciertas experiencias al momento de uno dar clase. Entonces esto, nada, no es para, nos vamos a acuchillar y decir, ay no, qué horror, sino que pasa porque está introyectado dentro nuestro. Hay autores que lo trabajan como matrices de aprendizaje que están súper adentro nuestro y entonces después las replicamos. Pero si nosotros tenemos esta mirada crítica de revisar nuestras experiencias, de revisar nuestra manera de enseñar, podemos justamente, por lo menos, detectar cuando nos estamos yendo de lo que me había propuesto. Pero si yo no me planteo ningún propósito y nunca puedo revisar si estoy en lo que me planteé o me fui, ¿no es cierto? Si yo no me planteo diversidad, nunca puedo agarrar y ver, estoy siendo diverso, estoy generando opciones, estoy abriendo. De paso, en la propuesta que les dejé en el foro, traté planteando desde esta mirada como más diversa, de que la experiencia que ustedes tengan que narrar y analizar a la luz de la bibliografía, lo puedan hacer o escrito, con 15 renglones, o en un audio corto, ¿sí? De no más de 5 minutos, o un video corto de no más de 5 minutos. Entonces, el que se siente cómodo en cualquiera de esos formatos, bueno, no tiene como una única manera de responder a la propuesta, apuntando justo a esto, a de que si estamos planteando desde la cátedra la importancia de abrir las posibilidades de ser diversos, me parecía interesante que la actividad propuesta tampoco acote a solamente todos tienen que escribir de la misma manera, lo mismo. Entonces digo, bueno, quizás alguno lo puede narrar en un audio y le resulta mejor, o contarlo mostrando fotos en un video. Bueno, cada uno es libre de producir lo que desee. El texto que les había dejado para leer, de Tadeu da Silva Tomás, es un catedrático portugués, ¿sí? Me costó mucho encontrar la biografía, la verdad que hay muy poca información sobre él, salvo que ha escrito este libro y ha escrito algunos otros artículos. Y encontré una conferencia muy cortita
que está en portugués, pero la que tenga ganas es sumamente opcional, y tenga ganas de escucharlo, se entiende bastante lo que dice. Lamentablemente no encontré subtitulada, y yo no conozco tanto como para subtitulárselos, pero bueno, les puede ser de utilidad como para mínimamente verlo hablar. Lo que este autor plantea, sí, él empieza problematizando el concepto de teoría. Él, vieron que el texto se llama justamente Teorías sobre el currículum, y él empieza diciendo que en general lo que se entiende por teoría es cuando existe un objeto por fuera de esa teoría que se estudia, ¿no es cierto? Y que la teoría describe. Pero él lo que va a plantear es que esta es una manera como muy clásica de entender las teorías, porque, digamos, estamos suponiendo que solamente la teoría describe y descubre una cierta realidad que está por fuera de ella y que son independientes de la realidad. Pero de alguna manera, y que esa teoría muchas veces afirma cómo debería ser la realidad desde un punto de vista ideal, ¿no es cierto? Pero siempre separado, teoría, realidad, ¿no es cierto? Ahora bien, él lo que va a plantear es que en realidad este concepto o esta manera de entender la teoría es muy acotado, porque de alguna manera la teoría va también recreando y creando lo que va escribiendo y mencionando, y lo va modificando y accionando sobre eso que construye, y en muchas ocasiones crea ciertas realidades. Entonces, él toma el concepto de discurso como un concepto como un poco más ampliado, y lo que él plantea es que el currículum entonces no es que es estudiado por la teoría, en el sentido de que está el currículum y por otro lado las teorías pensando el currículum, sino que el currículum entendido desde el campo de estudio y a su vez los documentos, ¿se acuerdan que habíamos mencionado esas dos cuestiones la semana pasada? Es creado y recreado por los discursos, ¿sí? Esto significa que a su vez describe pero produce este objeto de estudio, ¿sí? Entonces habla como que es una trama inseparable, ¿sí? Es una cuestión única, tanto discurso como de lo cual estamos hablando. Se va como reconstruyendo en una sola cuestión. Estas afirmaciones sobre la realidad impactan en ella y la modifican. Y da un ejemplo, ¿sí?, de Bobit, que plantea una manera de explicar el currículum, ¿sí? Y lo que menciona Tadeu da Silva es que Bobit lo que hace es seleccionar un tipo de currículum, de todos los currículum existentes. O sea, él cuando lo describe el currículum y menciona cómo es el deber ser del currículum, de alguna manera está obturando otras posibilidades de currículum. Especialmente Bobit lo que hace es describir un currículum esquemático, un currículum no más fabril, más tradicional, de pasos bien esquematizados para lograr ciertos propósitos o, ciertos objetivos y ciertos logros, ¿no es cierto? En función de esto, antes de seguir con el Power, les quería compartir un video cortito, vamos a hacer un pedacito nada más, de Skinner, es un psicólogo estadounidense, que plantea, un psicólogo conductista, que plantea una máquina de enseñar, ¿no? Y acá les muestro un fragmento, este sí está doblado al español,
de él explicando su genial invento para la educación. El estudio con una máquina para enseñar suele ser espectacularmente eficaz. Con la máquina que acaban de ver en uso, los estudiantes ven un fragmento de un texto u otros materiales mostrados en una ventana. Puede tratarse de una oración o dos, o una ecuación matemática. Falta una pequeña parte que el estudiante deberá poner por escrito en un fragmento de papel expuesto. Esta respuesta puede ser la respuesta a una pregunta o la solución a un problema, pero generalmente es un símbolo o palabra que completa el material que él acaba de leer. En cuanto el estudiante ha escrito su respuesta, éste acciona la máquina y conoce de inmediato si su respuesta fue correcta o incorrecta. Esto es una gran mejora en relación con el sistema en el que el maestro califica los trabajos. Pero el estudiante tiene que esperar quizás hasta el otro día para reconocer si lo que él contestó está bien. Ese conocimiento inmediato surte dos efectos principales. Conduce muy rápidamente a la formación de una conducta correcta. El estudiante aprende rápidamente a dar una respuesta correcta, pero también tiene un efecto motivador. El estudiante queda liberado de incertidumbre o ansiedad respecto de su éxito o fracaso. Su trabajo se hace agradable, no tiene que obligarse a estudiar. Un aula en la que se utilicen estas cosas es generalmente un lugar de intensa concentración. Una de las funciones de la máquina para enseñar es informarle rápidamente a los estudiantes si su respuesta ha sido adecuada. Eso es importante no solo para el aprendizaje eficiente, sino para generar un alto nivel de interés y entusiasmo. Otra ventaja. Hasta ahí. Bueno, solamente nada, un fragmentito, pero ustedes pudieron ver en esa primera imagen, vieron cómo estaban, a ver, ¿qué pudieron ver de los estudiantes en esa aula? No sé si pudieron prestar atención, ¿cómo los vieron? ¿Cómo estaban organizados? Estaban todos como sentados individualmente, ¿no? Igual no entendí cómo es. Ellos escriben las respuestas y después destapan y se ve como que yo tapo la respuesta correcta acá y después cuando la destapan ellos ven si escribieron bien. ¿Así era la función? Claro, sí, es como un papel que ya viene con la respuesta correcta y las preguntas, y entonces la máquina automáticamente va transitando tipo... sí, tipo máquina registradora, ¿no? Algo así, pero le va corriendo la pregunta, el espacio para la respuesta, mueve y ya ve la ventanita que le queda la respuesta, entonces se fija si está bien o mal, ya sabe, y después aprieta el botón y sigue a la siguiente sección, y de vuelta tiene como la misma instancia, ¿no? Decía Skinner problemas, o preguntas, o bueno... le encuentra un montón de cosas positivas este buen hombre. Después nosotros podremos opinar a favor o en contra. Pero bueno, no sé si vieron que él decía que es altamente motivador. No sé si a ustedes les dio la sensación de que estaban motivados esos niños y esas niñas. No, para nada. Estaban como automatizados para responder y la respuesta tendría que ser la esperable, ¿no? La que espera el profesor, ¿no? Porque es esa, si no es esa, es la respuesta equivocada. Si no es la que va a aparecer después cuando se destape la parte que está la respuesta. Como que no se le da lugar a libre pensamiento, bueno, por así decirlo. Olvídense. ¿Tiene algo que ver más, profe, con el tema de estímulo-respuesta? Quizás algo de lo que se espera que, digamos, que logren de alguna manera más conductual. Claro, Como sí, conductista, este digamos, el método. Es justamente uno de los exponentes del conductismo, así que por eso le parece genial la propuesta, claro, y la defiende acérrimamente, pero
se está olvidando de otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, esto que decía la compañera, una única respuesta correcta, ¿no? Es verdad que el profesor no corrige tan instantáneamente como puede ser la máquina, pero también a su vez una persona, un ser humano, puede ver el proceso del estudiante, puede repreguntar, puede decir por qué pusiste esta respuesta. El estudiante directamente solo ve esta respuesta, estaba mal, y quizás no estaba mal, sino que era otra posibilidad siguiendo otro camino para llegar a la misma cuestión. Entonces, qué peligroso, ¿no? Puede ser a veces desde un lugar, desde una teoría, sostener ciertas cuestiones como válidas y como que son la solución, ¿no? Y de alguna manera estoy creando realidad. Lo traía tampoco tiene en como... cuenta que si bien, claro, tampoco tiene en cuenta, digo, que si bien lo está respondiendo, digamos, de una manera esperada para él, es de una forma repetitiva, entonces tampoco significa que el alumno esté aprendiendo ahí, o que haya podido adquirir el conocimiento, fijarlo, etcétera, porque no lo puede transformar, digamos. Es de la manera Claramente. memorizada. Y si lo hicieran hoy, 2021, el chico abriría para ver la respuesta y escribiría abajo. Tal cual. Ya se avivaría que, ¿para qué tengo que andar pensando? O sea, ya me fijo y chau, ¿no? Pero no hizo lo mismo del estímulo-respuesta con un animal, él, con la palomita, con la Sí. comida que apretaban. Sí, con Claro. las ratas Sí, y los yo shocks recuerdo eso. eléctricos. Sí, O con sí, una ratita, no me acuerdo, sí que lo vimos el año pasado. Es este Skinner de las ratas y los shocks eléctricos y las palanquitas, exactamente, es este. Bueno, ustedes fíjense cómo traspola, digamos, a los seres humanos como la misma propuesta. Lo más trágico no es que digamos, que él lo planteó, sino que muchas veces nos encontramos con propuestas dentro del aula enmarcadas en estas cuestiones. Por más que no sean tan extremas como lo que veíamos en este video de Skinner, pero vieron ahora con la explosión de la virtualidad, a veces nos encontramos con juegos que se hacen virtuales, en donde los chicos lo único que tienen que hacer es como, bueno, unir con flechas, por ejemplo. Y vieron que son autocorrectores los juegos. Entonces, como que, este no uno, después voy uniendo, tirando hasta que encuentro, es este, listo, y ya lo armé. Entonces, si yo no digo que estén mal ese tipo de juegos, pero el problema es si son las únicas propuestas que tienen mis estudiantes. Si yo voy a generar ese juego como repaso, como un disparador para después trabajar otras cosas, bueno, puede ser un recurso útil. Pero el problema es cuando las únicas propuestas que planteo están pensadas desde ciertos pasos, logro tal objetivo y después tal otros pasos se logra tal, entonces siempre se plantea como desde el lugar de un solo camino, una sola manera, una sola realidad, ¿no es cierto? Y de alguna manera lo que plantea Tadeu da Silva es esto, o sea, que las teorías de alguna manera van construyendo realidad, porque este hombre hizo su teoría, ¿no? Bueno, fue uno de los constructores de la teoría del conductismo, que es una teoría psicológica, que no es una teoría didáctica, y sin embargo fagocitó a la didáctica por muchos años y se aplicó en las escuelas de manera generalizada, aunque era una cuestión relativa a ciertas cuestiones y no necesariamente tenía que ver con el verdadero proceso de enseñanza, ni el verdadero proceso de aprendizaje, ¿no? Cuando hablamos de inteligencias múltiples, ¿no? De inteligencia emocional, de inteligencia, ¿no? Ampliamos la mirada, empiezan a surgir otros exponentes, otros aportes, ¿no? Teóricos. Pero bueno, sin embargo, muchas veces nos encontramos como docentes repitiendo ciertas cuestiones en el currículum, o a veces encontramos diseños curriculares, ciertos contenidos o ciertas cuestiones que se encuentran como enmarcadas en estas cuestiones. Entonces, a la hora de que ustedes puedan analizar y puedan revisar y puedan encontrar y ver
no es menor que sepan desde qué lugar está posicionado el docente que tienen delante, o el documento que están leyendo, ¿sí? A su vez, lo que planteaba Tadeu da Silva es, ¿qué pasa? Perdón, pero se fue, ahí está. Lo que planteaba Tadeu da Silva, que estas teorías sobre el currículum crean realidad, y a su vez plantean que el currículum siempre es una selección, ¿sí? Algo que vimos la semana pasada, comentamos al pasar quizás, que existe un currículum, ¿sí? Un conocimiento que se pretende que se enseñe en la escuela, pero siempre enmarcado en un modelo de sociedad ideal, en un modelo de sujeto, de ser humano ideal, y en un tipo de conocimiento. Ahora bien, todas estas cuestiones son selecciones. Eso significa que existen varios modelos de sociedad y se elige una sociedad para que continúe reproduciéndose y continúe a lo largo del tiempo. Existen diferentes modelos de ser humano, de sujeto, y se elige un tipo de sujeto a que perdure y se sostenga en el tiempo. Existen diferentes tipos de conocimiento y se selecciona. ¿Por qué mencionamos esto? Porque eso significa que hay otros que quedan afuera, ¿sí? Al hablar de que existen modelos, pero existen otros, y que es una selección, cuando uno selecciona algo, algo queda, algo se va, ¿no es cierto? Selecciono personal, ¿qué significa? Que yo selecciono a esta persona para que quede en el puesto y muchos otros se quedan afuera. Bueno, cuando selecciono un modelo de sociedad, pasa lo mismo. Selecciono un tipo de sociedad que planteo a futuro y otros modelos quedan por fuera, ¿no es cierto? Entonces, pero la pregunta es, ¿quién selecciona? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Quién selecciona este tipo de sociedad, este tipo de sujeto, este tipo de conocimiento como los ideales a sostener en el tiempo? ¿Qué les parece? ¿Se les ocurre quién puede seleccionar? No, va por ahí voy a decir una burrada, no. No. A nadie se le ocurre. No importa si dicen una burrada, pero... ¿Puede repetir la pregunta, profe? No sé. Claro, ¿puede repetir la pregunta, profe? ¿Quién les parece, quién o quiénes, les parece que seleccionan el tipo de sociedad, el tipo de sujeto, el tipo de conocimiento a conformar este currículum ideal, ¿no? El que quiero que perdure en el tiempo. No sé, el Ministerio de Educación, los docentes. De alguna manera, sí, quizás más lo que tiene que ver, un poco pensándolo, el currículo no está un poco relacionado también, digamos, con las relaciones más de poder, digamos, se enseña lo que de alguna manera... políticamente, algo así, ¿no? Claro, Sería. Como la para parte más demandante de la sociedad, digamos, requiere, no sé, yo me veo más por el lado del Estado, quizás. y ir Los estados- reconstruyendo como a la necesidad a futuro, ¿no? Que tenga esos poderes, no sé cómo explicarlo. Claro, yo entiendo como que digamos, de alguna manera se seleccionan los contenidos de acuerdo a la demanda, digamos, que hay social.
en ese momento, Claro, en ese algo contexto así. histórico, social. Claro. Bien, algo que mencionaron, bueno, dijeron todas cuestiones que están relacionadas con esto. Algo que mencionaron fue en un contexto, en un tiempo, ¿no? Claro, yo lo asimilo Esto, por el lado de que, bueno, de esto de profe, de quizá lo hemos visto en otro momento, no sé, tema por ahí, no sé, revolución industrial, ciertos momentos, digamos, históricos, en donde de alguna manera los contenidos que se daban o se seleccionaban en la escuela tenían que ver con, bueno, a ver, necesitamos generar trabajadores que cumplan con determinadas características. Bueno, ahora quizás un poco más Bueno, avanzado, cuando necesitamos, el no sé, Estado también. oficinistas, claro, oficinistas que cumplan con determinados conocimientos, no sé, que tengan que ver con manejo de PC o diferentes dispositivos, redes sociales, qué sé yo, claro, lo veo sí, más sí, como sí. por ese lado. Exacto. Bueno, es que habíamos mencionado, creo con ustedes, que la educación cambia a lo largo del tiempo, que es una construcción social, cultural, temporal, ¿no es cierto? La sociedad es una construcción también temporal, contextual, ¿no? Ahora bien, otro concepto que mencionaron fue el tema del poder, ¿no? O sea, la siguiente es, ¿no? ¿Quién tiene el poder para elegir? O sea, decimos, ¿quién elige? Y bueno, mencionaban, por ejemplo, la sociedad, ¿sí? Pero toda la sociedad tiene poder para elegir, ¿no? Y alguna de ustedes mencionó esto de los grupos sociales más demandantes, y quizás yo sumaría con mayor poder, ¿no? Mayor Claro. visibilidad, mayor capacidad de decisión, ¿no es cierto? No todos los grupos sociales, lamentablemente, tienen la misma representación o la misma capacidad de decisión. Y una de las cuestiones Bueno, que también está un menciona, poco esto de las críticas, claro, sí, no, que digo, pensando en esto de, bueno, replantearse, digamos, qué es lo que se enseña o cuáles son los contenidos que están en el currículum, es esto que decíamos, bueno, responde a estos grupos digamos, demandantes, pero bueno, ¿qué pasa con los que quedan excluidos? ¿Necesitan ese contenido que se está enseñando? ¿Les sirve? ¿Les es útil? ¿Les significativo? Que muchas veces pasa eso por ahí con las deserciones escolares, ¿no? ¿Qué pasó con estos alumnos que no pudieron finalizar, no sé, los estudios? ¿Les sirvió, digamos, lo que se les enseñó en la escuela? ¿Se pensó qué necesitaban? Que bueno, creo que en un momento lo he visto en otra materia con esto de la, digamos, del secundario vespertino, digamos, a la noche. ¿Qué pasa, no? Con eso de la planificación, de los currículums, si realmente están pensados en ese grupo de adolescentes, o muchas veces adultos que van a la escuela nocturna, digo. Y nos hizo reflexionar, digamos, sobre todo lo que tiene que ver con los contenidos, después de esos que quedan excluidos, ¿no? claro, y trabajan con el mismo diseño curricular. Tal cual, y no se Realidad, tiene en cuenta que, bueno, que por ahí trabajan, muchos estudian, tienen familias, si bien tienen 18, 19 años o son muy jóvenes aún y se encuentran, digamos, escolarizados en el vespertino, tienen otras realidades que nada que ver y no responden digamos, a un chico quizás de 14 años que va a la escuela, normalmente de día, que tiene una familia constituida tipo. Bueno, quizás me hace pensar un poco en eso. bien. Claro, bueno, tiene que ver con estas cuestiones. El autor hace referencia justamente a grupos hegemónicos, ¿no? Que son aquellos los que de alguna manera dictaminan qué queda y qué sale del currículum, y podríamos mencionar que entonces quedan ciertos grupos no visibilizados dentro del currículum. Una de las cuestiones que menciona un poquitito más adelante en el texto es, por ejemplo, las teorías postcríticas del currículum, y entre ellas, si ustedes leerían todo el libro, imposible trabajarlo en tan poco tiempo, así que solo vamos a ver como acercamiento nomás, pero hay capítulos que hablan, por ejemplo, sobre la revisión del currículum para que aparezca las historias de las mujeres, esto de la historia revisada y donde empiezan a aparecer protagonistas mujeres, por ejemplo. Juana Zurduy, por ejemplo, es un nombre que hoy por hoy lo tenemos, lo conocemos, yo lo he trabajado en jardín con mis alumnitos y mis alumnitas, pero de un pasado reciente, digamos.
aunque ha sido una persona muy relevante en la historia argentina, cuánto hemos escuchado de ella en nuestras trayectorias escolares iniciales, de base. Bueno, justamente porque el currículum oficial de esos momentos históricos estaba como negada la participación de la mujer en la historia, ¿no? O si no reducida a ciertos, no sé, les recomiendo leer, por ejemplo, Mujeres tenían que ser de Felipe Piña, y él como que hace una crítica de que la mujer en la historia oficial, inicial, ¿no? Que te contaban en la escuela, era cantando el himno, cosiendo la bandera y para de contar, o siendo esposa de. Y cuando él hace como un relato y hace un relevamiento de todas las mujeres líderes dentro de nuestra historia, la verdad que es impresionante. Bueno, y hoy por hoy aparece dentro del currículum, y porque ha habido movimientos de que han revisado y reestructurado y visibilizado que había ciertos sujetos que no estaban dentro de la historia. Historia de la raza negra, por ejemplo. O sea, también hemos encontrado como que, de repente había personas de raza negra o africana luchando por la patria, y fueron también... Sí, también quizás, perdón, profe, quizás también ahora una efeméride próxima a la del 12 de octubre, también creo que muchos de nosotros lo hemos visto en la primaria, como el Día de Descubrimiento de América. Sí, totalmente. No hace mucho se ha modificado esto de, bueno, a ver, fue realmente el descubrimiento de América, pero pasamos muchos años, o varios de nosotros pasamos toda la primaria recibiendo ese tipo de, digamos, de concepto. Sí, totalmente, actuando de indiecitos y felices. Tal cual. Sí. Abrazándonos con los españoles, claro, totalmente. Sí. Nada que ver con la realidad, o sea, sin plantear una conquista, sin plantear unos sojuzgamientos, bueno, justamente historias de los inmigrantes, de los habitantes originarios, bueno, esta posibilidad de multilingüismo que existe en nuestro país, pero que es relativamente nuevo. Bueno, y tiene que ver con esta posibilidad que generan algunas teorías sobre el currículum, pero teoría en el concepto amplio de discurso sobre el currículum, en función de qué otras cosas se fueron dejando de lado cuando se seleccionó un tipo de modelo de país, un tipo de modelo de sujeto, un tipo de modelo de sociedad. Entonces, bueno, este autor lo que va justamente plantear es esto, la necesidad de poner justamente en revisión qué se seleccionó y qué se dejó afuera en esta selección. Y él plantea 3 tipos de teorías sobre el currículum. Él plantea las teorías tradicionales, en las que yo las enmarcaría, por eso hice esa pequeña introducción sobre el paradigma técnico y el paradigma crítico, porque las teorías tradicionales del currículum las vamos a enmarcar en un posicionamiento técnico, ¿sí? En donde encontramos que las categorías básicas son enseñanza, aprendizaje, evaluación, metodología, organización, planificación, enseñanza, objetivos. Están solamente los componentes didácticos, pero no hay una mirada más allá, ¿sí?, del currículum. Y las teorías críticas van a hacer una mirada un poco más profunda, van a empezar a revisar este currículum, este diseño curricular, estos documentos curriculares emitidos por el Estado, ¿a qué ideología están haciendo referencia? ¿Qué base ideológica hay? ¿Hay un adoctrinamiento cultural? ¿A qué grupo le sirve enseñar estas cuestiones? ¿A qué grupo no le sirve enseñar estas cuestiones? ¿Qué cuestiones de poder? ¿Qué cuestiones de clase social? ¿Hay verdadera emancipación? ¿Se puede, no sé si han leído algo de Freire en alguna otra materia? Sí, profe. Bueno, como para que linkeen con esto justamente, las teorías críticas vamos a encontrar justamente enmarcadas en una mirada curricular donde vemos, por ejemplo, Freire sería como algo como básico para relacionar con esto, cuando él plantea justamente una pedagogía bancaria, ¿sí?, un currículum bancario en donde solamente hay que depositar contenidos para que mi alumno aprenda y ya está,
¿sí? Bien tradicionalista, y una pedagogía emancipadora, ¿no? Desde un lugar de brindar herramientas para que mi estudiante se pueda liberar, empoderar, ¿no? A mi estudiante, para que pueda tener recursos, entonces, posibilidades. Y yo siempre hago aquí una salvedad, o sea, importante. El hecho de darle herramientas a mi estudiante no significa darle un título que no le sirva, aprobarlo porque sí, y que pase. Que mi estudiante realmente aprenda y generarle herramientas para que pueda entender, para que pueda generarse una carta para buscar trabajo, para que pueda armarse su propio currículum, para que pueda también ver y luchar por sus derechos en un entorno laboral, también es empoderarlo. Entonces, no es solamente darle el título de secundario y que termine y con eso alcanza, ¿sí? Porque puedo darle un título del secundario que esté vacío de contenido, que realmente no le sirva, porque lo único que hizo fue dormir 6 años. Entonces, bueno, tengo que hacer ese plus de motivar, ¿no? Otra categoría que se plantea es la de resistencia. Giroux, otro autor crítico, va a plantear esto de que, vieron que la semana pasada me decían como, este es el ideal. Bueno, pero como docentes generamos resistencia dentro de lo que nosotros hacemos. Podemos generar pequeños cambios. No vamos a cambiar todo el sistema educativo, pero podemos generar pequeños y grandes cambios en nuestros estudiantes. Nosotros tenemos una gran posibilidad, y dependiendo de lo que yo vea y piense que mis estudiantes pueden lograr, y que planteo desde ese lugar, y donde los veo a mis estudiantes, es que voy a generar ciertas propuestas o voy a generar otras, ¿no? Y las teorías postcríticas van como un pasito más allá, porque van a justamente ver estas cuestiones que mencionábamos hace un rato, que cuestiones de género, raza, etnia, sexualidad, multiculturalismo están desdibujadas, no se toman. Si vamos, por ejemplo, al tema del arte, ¿qué arte se enseña en la escuela? ¿Solo el de la clase acomodada? ¿Y los otros artistas por qué no se enseñan? ¿Por qué en un momento histórico solo se enseñaba, por ejemplo, música clásica? Pero folclore quedaba como en un segundo plano, y si llegábamos a tener, y mucho menos, expresiones culturales más callejeras o cotidianas. Bueno, tiene que ver con esta cuestión, ¿no? De revisar el currículum para ver por qué se atiende a ciertos contenidos y se desatiende a otros, y poder criticar esta cuestión y también de alguna manera generar cambios. Los cambios llegan, lento quizás, pero llegan. No sé si se los comenté a ustedes, el diseño curricular, por ejemplo, de la provincia de Misiones de nivel inicial atiende al multilingüismo y está contemplado contenido sobre multilingüismo. Estamos hablando de una provincia que está rodeada por familias que hablan guaraní y familias que hablan portugués. Entonces, niños que llegan al nivel inicial o que transitan la educación primaria y secundaria tienen en su contexto cotidiano varias lenguas en uso, maternas, ¿sí? O sea, nativas. Ahora bien, esto en otro momento histórico, tengo un colega que es misionero y que me decía, mi abuela perdió el portugués porque la obligaban en la escuela a no poder decir ni una palabra en portugués. La retaban y la castigaban si hablaba en portugués. ¿Y cómo cambió la concepción de poder visibilizar que existen otras lenguas, que está genial que mi estudiante tenga otras lenguas también, que obviamente necesita conocer la oficial porque es la que le va a servir para ciertas cuestiones legales del uso cotidiano dentro de este país, pero a su vez nos enriquecemos entre todos desde el lugar de la producción, por ejemplo, multilingüística, ¿sí? Pero bueno, esto era impensado en otro momento histórico, ¿sí? Les traje otro fragmento para compartir. Bueno, también, profe, el tema sí. de la discapacidad también, en otro momento que un nene con algún tipo de discapacidad esté adentro de un aula
compartiendo con los demás compañeros, cuando en realidad se los mandaba a otros lados o a otros centros, también, eso también habla de un cambio. Falta mucho, pero bueno, por lo menos. Exactamente, sí, sí, pero habla de un cambio de paradigma, ¿sí? Eso vamos a mencionarlo. Sí, tal cual. ¿Cómo? Sí, tal cual. Están Perdón, que estoy marcados con mi dentro alergia. del modelo social, ¿sí? Entonces, claramente, del modelo social de la discapacidad me refiero, entonces claramente tengo otra mirada con respecto a la discapacidad y al hecho de garantizar el derecho a la educación de una persona con discapacidad, que en otro momento no estaba la convención para garantizar esto, ni el Estado como garante de ese derecho, ¿sí? Sí, tal cual. Bueno, les traje un fragmento de la película La sonrisa de la Mona Lisa, quizás la han visto, es una película situada en la década de los 50 en Estados Unidos, unas chicas de una clase acomodada, ¿sí? De la élite de la sociedad, van a esta escuela y se plantea podríamos decir, una discusión con respecto al currículum a enseñar. El fragmento que les decía, y ahora dialogamos sobre las características con respecto a esta mirada. ¿Tengo buen aspecto? Sí, perfecto. No tengo mucho tiempo, así que date prisa. Cascarrabias. De acuerdo, ¿otra más? Sí, Luis, adelante. Las chicas casadas de Wellesley son muy eficientes a la hora de compaginar sus obligaciones. Una oye comentarios como: soy capaz de sazonar el pollo con una mano y esbozar una redacción con la otra. Así como nuestras madres debieron trabajar para mantener la patria, nuestro deber, ¿qué digo? Obligación, es reclamar nuestro sitio en el hogar, dando a luz a los hijos que harán perdurar nuestras tradiciones en el futuro. Una debe pararse a considerar por qué la señorita Catherine Watson, profesora auxiliar del Departamento de Historia del Arte, ha declarado la guerra al santo sacramento del matrimonio. Sus enseñanzas subversivas y políticas animan a nuestras chicas a negarse a cumplir el papel para el cual han nacido. Gracias. Diapositiva. Arte contemporáneo. Eso es un anuncio, nada más. Silencio. Hoy solo vais a escuchar. ¿Qué será lo que vean los eruditos del futuro cuando nos estudian? ¿Un retrato de la mujer de hoy? Aquí lo tenéis. La descripción perfecta de una licenciada en Wellesley, magna cum laude, haciendo exactamente aquello para lo que está educada. Siguiente. Una becaria de Oxford. Me pregunto si mientras plancha todas las camisas de su marido recitará los versos de Chaucer. Siguiente. Las que estudiéis física tendréis la suerte de poder calcular la masa y el volumen de los pasteles de carne que hagáis. Siguiente. Y hasta una faja que te hace libre. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Yo abandono. Habéis ganado. Las mujeres más inteligentes del país. No me había dado cuenta de que, al exigiros dedicación, estaba desafiando... ¿Qué decía?
¿Qué decía? El papel para el que habéis nacido. ¿Es cierto? Bueno, ¿qué les pareció? ¿Qué pudieron ver en el fragmento? Bueno, Nos hacemos para hacer, perdón, Pau. no, sí. No, coméntalo vos y después yo sigo, dale. Que nacimos para ser amas de casa, nada más. Estudies lo que estudies, hagas lo que hagas, no puedes hacer otra cosa. Súper Claro. machista, no viéndolo desde ese lado. Yo pensaba mucho en esto bueno, del libro Mujeres tenían que ser, ¿no? Como que en algún momento el rol femenino era el de ama de casa, un poco, también reflexionar, no sé, se me vino a la mente la canción Arroz con leche, que la hemos cantado un montón de veces siendo chicas, pero no teníamos conciencia en ese momento de que, bueno, la mujer era esto, bordar, coser, atender al marido, atender la casa, como que, bueno, no se la ponían en la posición, digamos, en la sociedad, de que, bueno, que puede estudiar, de que puede ser independiente, puede trabajar, puede tener hijos, y igualmente estar casada y tener su vida, digamos, independiente también. Y a la docente, bueno, en ese caso se la veía como subversiva, decía, ¿no? Con esas ideas subversivas, como que estaba mal. Como que era rebelde. Claro. Fíjense cómo en ese momento las mismas alumnas, frente a una mirada, podríamos llamar poscrítica de la profesora, enmarcado en las teorías que estamos viendo ahora, las alumnas tienden a mantenerse en el status quo, a mantenerse en la lógica hegemónica, digamos. O sea, y pensando como que la profesora era la que estaba mal, a la que había que acomodar. El artículo de opinión que larga una de esas alumnas, criticando a la profesora, va en función de eso, de dejarla mal parada a ella. Y la respuesta de la profesora es la clase, el fragmento que vimos ahí, justamente ahí. Pero tiene que ver con también esto, ¿no? Claro. Sí. No, perdón, digo, profe, bueno, desde la mirada de las alumnas, desde de una mirada más tradicional, y en este caso el rol de la docente, no sé, ¿qué serían? Los años 40, 50, los 50 también. Sí. Era diferente el rol docente, la mirada, digo, de las maestras, ¿no? Debían mantener como una vida un poco más tradicionalista, ¿no? Estar casadas, tener y usar un determinado tipo de vestimenta, determinado tipo digamos, de aspectos y hábitos que tenían que ser acorde, digamos, a lo que se esperaba. Entonces, bueno, salir, digamos, de todo eso que se espera de manera tradicional, las puso en este lugar de crítica, digamos. Exacto. Y bueno, tiene que ver como con el rol, fíjense, desde una mirada más amplia también, la configuración de la clase, fíjense desde dónde está ubicado el docente, dónde están sentadas ellas, cómo está organizada la clase, está, digo, físicamente hablando, está en un aula súper tradicionalista, y a pesar de todo busca, a partir de una herramienta disruptiva, ¿sí?, romper con esta cuestión para hacerlas pensar y criticar este currículum establecido de que hacen una carrera universitaria que para lo único que les va a servir es para, es tremendo encima como las pone como para ser ama de casas cultas. Claro, además de casa cultas, pero era como, digamos, básicamente el mensaje oculto que había ahí, ¿no es cierto? Que era una escuela de élite, de señoritas, pero en función para conseguir buenos esposos, que se tengan cargos públicos. Entonces, o sea, yo estudio solamente para tener un buen matrimonio, o sea, fíjense, ¿no?, el concepto. Aunque parezca mentira, yo me he encontrado con algunas personas algunas alumnas que me dijeron alguna vez
que estaban estudiando mientras se casaban, y yo para mí decía, no, o sea, me parece fantástico, si quieres armar una familia, está genial, o sea, yo tengo una familia y soy muy feliz teniendo mi familia, pero me refiero a que estudiar una profesión no tiene que ser como algo para hacer mientras hago una familia, como ese es mi único proyecto de vida. O sea, tener una profesión, poder ejercer en esa profesión, desarrollarte, me parece súper interesante para el que lo decide hacer, ¿no? Entonces, me parece como ampliar la mirada siempre es interesante, y que el currículum pueda ampliar la mirada a que no hay una única manera de ser, de sociedad, es interesante y es válido. Siempre respetando que no todos tienen que tener las mismas ideas que uno plantea o que el currículum plantea, ¿sí? Y me parece que eso también es importante, que uno como docente tiene que habilitar el hecho de que mostrar diferentes posibilidades, mostrar diferentes caminos, pero mis estudiantes pueden elegir cualquiera de ellos. Pero que no se queden eligiendo uno solamente porque es el único que conocen. Yo siempre hago este hincapié. En esta película, no sé si tuvieron perdón, profe, digo que en la misma película hay un ejemplo, creo una de las estudiantes, yo tuve la oportunidad de verla, que también tenía la posibilidad, digamos, de continuar sus estudios y seguir, digamos, desarrollándose, y tomó la decisión propia de casarse y no continuar a la propuesta que le había dado la docente, que en este caso era Julia Roberts, pero digamos por voluntad propia, y la misma docente al principio le molestó, se sintió frustrada, un poco decepcionada, porque sabía que tenía un montón, digamos, de posibilidades. De potencial, y después comprendió que en realidad era una decisión personal y que tampoco estaba mal que ella decidiera, digamos, quedarse en su casa y casarse. Sí, si es una decisión personal. Tiene una mirada personal, claro. De deseo personal, es válido, siempre y cuando yo sepa que tengo otras oportunidades y yo decido elegir esta. Y está genial, porque es mi elección. Es como cuando nos encontramos con un montón de carreras y decidimos esta, y está fantástico. Y muchas veces nos encontramos, vieron que cuando elegimos la docencia, vamos a encontrar personas que van a criticar, que por qué elegimos la docencia, que no, que elijamos tal o cual carrera, a veces la familia acompaña. Tengo alumnos de sexto del secundario que me encuentro, que te dicen, ay no, profe, mi familia quiere que yo haga tal cosa, no, mi familia quiere que yo haga tal otra cosa. El punto es cuando yo no conozco otra cosa y elijo solamente tal cosa porque es la única que conozco. Entonces, llevándolo a nuestros estudiantes, quiere ser, por ejemplo, panadero, está fantástico. Si después de saber que tiene otras posibilidades, elige ser panadero, pero felicitaciones, se quiere poner una panadería, bienvenido sea, lo felicitamos. Ahora, que no sea esa la única opción que tenga. Por dar ese ejemplo, como cualquier otra profesión, lo diría para medicina también, o sea, no estoy diciendo que una carrera sea más importante de la otra o una profesión más importante que otra, sino que el hecho de poder habilitar, y creo que nuestra tarea docente es esa, poder habilitar caminos para que nuestros estudiantes después elijan cuál quieren recorrer, ¿no es cierto? Claro, que sea a conciencia, digamos. Es válido que sea conciencia. Exacto, una decisión a conciencia que permita esto, visibilizar las otras alternativas. Y pienso proyectos, por ejemplo, curriculares que ha tenido nuestro país. En un momento había orquestas del Bicentenario que se dieron en entornos vulnerables. Y había chicos que descubrieron la música, aprendieron un instrumento. Y yo me acuerdo de uno de los chicos de una situación súper vulnerable que dijo, ay, yo voy a seguir estudiando música. Ahora doy clases en el entorno desfavorable en donde estaba, en una villa, le doy clases de lo que aprendió en ese contexto escolar, daba clases a
compañeros y otros chicos de su entorno. Entonces había descubierto otro que si no hubiera sido por esos proyectos, nunca hubiera descubierto quizás, porque su familia no iba a tener dinero para mandarlo a clases de violín, de lo que sea, ¿no? Entonces, las propuestas de la escuela siempre tienen que justamente abrir caminos, que si después mi estudiante lo quiere seguir o no, bueno, eso será decisión de él o ella, pero generar otras posibilidades. Y eso cuando se habla un poco de inclusión también, ¿no, profe? Esto de que tengan diferentes propuestas y puedan acceder a las diferentes propuestas y puedan elegir si tienen ganas o no de continuar. Exacto, que no sea una decisión externa, que sea una decisión personal de las capacidades que voy logrando adquirir. Bueno, justamente enmarcado en eso está la resolución que les compartí, ¿sí? La 311/16, que justamente se enmarca en otro modelo de discapacidad, de entender la discapacidad desde un modelo social. Ustedes quizás ya lo han visto en otras clases, pero bueno, entendiendo la discapacidad como la distancia entre la persona con alguna deficiencia, hay algo que falta o que tiene una dificultad, o sea, eso no lo estamos ocultando, pero a su vez las barreras y las actitudes que tiene la sociedad. Esta dificultad, deficiencia o falta puede ser mayor o menor, ¿no es cierto? Dependiendo las barreras y actitudes de la sociedad. Sin llegar a una discapacidad específica, pasa, por ejemplo, con las personas petizas. Yo tengo una conocida que, por ejemplo, me decía, no hay en la época que se usaban teléfonos públicos, no hay un teléfono público que esté pensado en personas petizas, me decía ella. Porque yo, cada vez que tengo que llamar desde un teléfono público, ay, es una tortura. Porque estaban en esa época que estaban estoy hablando de años, pero había que poner la ficha para hablar allá arriba. Entonces era como casi imposible, o vieron algunas góndolas de supermercado también extremas. Hoy por hoy existe la compra digital, no existen otras herramientas, pero en ciertos momentos históricos no había otra manera. El colectivo, sí, yo hablando de lo mismo. Colectivo. Bueno. Yo mido 1,50, jamás en mi vida me agarré de arriba, me agarro de la Me pasa lo mismo. Bueno, de hecho los escalones son re altos también, algunos tienen los escalones súper altos para subir. Y no estamos hablando de una discapacidad específica, sino que ya las barreras que tiene propuesta la sociedad hace que parezca que uno tiene una dificultad cuando en realidad, o una falta de altura en este caso. Estamos con un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero que nos lleva a entender por qué puede ser mayor o menor la discapacidad dependiendo de si entendemos que la sociedad puede generar barreras, levantar barreras o bajar barreras. Yo tengo una nena de 2 años y hace 2 años que ando con carrito con el cochecito por la ciudad de Buenos Aires, por el conurbano. Toda una aventura, profesor. Una aventura, es todo un desafío. Una tortura pasar por algunas calles. Y la verdad es que cuando lo hago, digo esto se me va a terminar, porque esto es en un corto plazo, o sea, mi nena, supongo, 3 y pico, ya nada, caminará, o sea, ya camina, pero digo, caminará más largo y ya no tendré que andar tanto con el carrito, pero siempre que reniego con las calles, con las veredas, con los autos estacionados, pienso en aquellas personas con discapacidad motriz que tienen que estar con una silla de ruedas, por ejemplo, y que no va a ser por poco tiempo, que es toda su vida. Claro. Y pensaba en esto, en las barreras que levantamos como sociedad en esto, no generando rampas, no generando veredas en condiciones óptimas para transitar. Hay veredas que son imposibles de transitar, ¿no? Para personas caminando, mucho más si vamos con ruedas o con otro tipo de movilidad. Bueno, y tiene que ver con esto, pero el hecho de que podamos entender la discapacidad desde otro lugar, desde que no es el otro el que tiene el problema, sino que como sociedad a veces generamos o ampliamos los problemas, hace que nuestro territorio, nuestro país, en la Ley de Educación Nacional ya contemple el hecho de que
las personas con discapacidad, en la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, tienen derecho a la educación, y entonces a su vez nuestro país dice, el Estado es garante de la educación de todos y también de las personas con discapacidad, no como que ellos quedan en un segundo plano o, bueno, que se arreglen a la buena voluntad de la institución en la que caen, no. Y existe la educación especial como una modalidad que va a atravesar los niveles inicial, primaria, secundaria y de formación profesional. Por eso ustedes en esta materia vamos a tratar de por lo menos hacer un pantallazo, abuelo de pájaro, pero por lo menos acercarlas a todos los niveles, a todos los diseños curriculares de los diferentes niveles. Porque ustedes van a poder trabajar como docentes especiales en cualquiera de estos niveles, ya que es una modalidad de educación especial, que atraviesa todos los niveles de enseñanza. Y esto es importante que ustedes lo sepan. Y en esta resolución, me parece re importante, que si las personas con discapacidad necesitan algún tipo de ayuda, deben contar, es necesario que cuenten, deben contar, plantea la resolución, con propuestas específicas de enseñanza, con propuestas de inclusión elaboradas conjuntamente entre la escuela de nivel y la escuela especial, y a veces, si es necesario, un proyecto pedagógico individual para la inclusión. Entonces, qué importante, ¿no?, que el Estado garantice, avale, plantee, ¿sí?, la necesidad de una modalidad de educación especial que atraviese a todos, que plantee que si se necesita, se tiene que hacer una propuesta específica de enseñanza, una propuesta de inclusión elaborada, que se trabajan en conjunto, la escuela de nivel y la escuela especial, que no es que cada uno trabaja por su lado, que existe un proyecto de inclusión y que exista un proyecto pedagógico individual para esa inclusión. A veces se necesitan configuraciones de apoyo, más leves, ¿no es cierto?, más sencillas, de orden más técnico, ¿sí?, y a veces se requiere una adecuación de contenidos, de estrategias, de generar un proyecto pedagógico individual y particular para este sujeto. Pero algo que me pareció interesante en la resolución, que no sé si lo puse, creo que no, que por ejemplo, los alumnos tienen el derecho, los y las alumnas, ¿no?, y los estudiantes tienen el derecho de ingresar al nivel inicial, por ejemplo, por edad evolutiva, y pasar al nivel primario por edad evolutiva, no por que tengan que garantizar cierta cantidad de saberes. Vieron que en otros momentos históricos existía la permanencia en nivel inicial. Yo tuve un alumno hace muchos años que hizo permanencia en nivel inicial. Hoy por hoy, con la reglamentación actual, esto no podría existir, ¿no es cierto? Pero bueno. Perdón, profesor, cuando se hablaba de integración y no de inclusión en el currículum. Claro, exactamente. De una integración. Había un proyecto de integración y se planteaba una integración en donde el estudiante estaba como dentro de la escuela de nivel, pero de una manera medio híbrida. Hoy por hoy, planteando desde el diseño universal, que vamos a avanzar más adelante, planteado desde el modelo de inclusión, desde el modelo social de la discapacidad, ya estamos viendo otras maneras de trabajar una verdadera inclusión. Y me parece también importante que una de las cuestiones que menciona la resolución es de que las personas con discapacidad, los sujetos con discapacidad, tienen derecho a acceder a la educación, permanecer y egresar de la educación exactamente igual que todas las otras personas, ¿sí?, que todos los otros sujetos. Entonces la discapacidad no tiene que ser una limitante para que pueda tener un recorrido. Obviamente se tendrá que hacer las adecuaciones del caso, pero en el caso de ser necesarias, a veces pasa, y ustedes seguramente lo verán en otras materias, que hay algunos sujetos, me parece importante esto también, o sea, a veces
se generalizan diagnósticos, ¿no? Entonces, las personas o los sujetos con tal diagnóstico pueden o no pueden. Bueno, error, porque en realidad todos los sujetos son diferentes. Y entonces, desde este lugar de un proyecto pedagógico individual y del acompañamiento de inclusión individual a este sujeto, también se ve qué es lo que requiere, qué acompañamiento requiere este sujeto. Porque quizás este sujeto, el único acompañamiento que requiere es que le cambien el pupitre de lugar, que requiere, bueno, hay cuestiones, por ejemplo, a veces motoras, que requieren un cierto acompañamiento, pero que no necesita una adecuación de contenidos. A veces se necesita una adecuación de contenidos, a veces no. Hay personas de trastornos emocionales severos que al contrario, avanzan a nivel contenido impresionantemente, y las adecuaciones y los acompañamientos tienen que ver más del orden de lo social. Entonces, el hecho de garantizar que pueda ingresar a una escuela de nivel habilita que después se haga el proyecto particular para este sujeto, particular con las características particulares de este sujeto y de su trayectoria. Y me parece interesante este concepto de trayectoria educativa, que es tan válido para personas con discapacidad como tiene que ser válido también para personas no diagnosticadas con discapacidad, porque les ha pasado, si han estado en aula, que tenemos un montón de niños y niñas que no están con un cartelito de diagnóstico, pero que aprenden en diversidad de maneras, diversidad de estrategias, diversidad de tiempos. Bueno, entonces poder ampliar la mirada es sumamente importante. Y bueno, el texto de Tadeu da Silva tenía que ver con esto, poder, al momento de que ustedes tengan que ir a mirar los diseños curriculares, puedan mirar estas cuestiones de ver desde qué lugar están marcado el diseño curricular, el hecho de que hoy por hoy aparezca el diseño universal en el diseño curricular, habla de que hoy por hoy se ve y se vislumbra que existe diversidad. Esto está a partir de movimientos postcríticos. En otro momento estaba obturado esto y no estaba visible.